Bueno, buenos días. Hoy, continuando con estas actividades virtuales, vamos a ver la clase de biosíntesis de proteínas. Vieron que en la última clase les dejé una serie de preguntitas o de una mini actividad para introducirnos en el tema de biosíntesis de proteínas, que es el que vamos a tratar hoy. Una de las preguntas eran qué elementos, ya sean moléculas, estructuras, organelas, etcétera, se necesitan para sintetizar una proteína. Lo vamos a ver en un esquemita que tenemos después, pero bueno, esto ustedes tienen herramientas desde la biología celular, desde la genética, como para poder responder a esto. De ahí la pregunta C. Les pedía que realicen un esquema básico, muy básico, el cual, fíjense que cuando terminemos la teórica y les presenten la actividad, van a tener que completar en base a las cosas que hemos visto en la clase teórica. La pregunta se habla de qué asignaturas, en qué asignaturas ustedes se apoyaron o hablaron un poco de esto, que les puede servir como para poder armar ese esquema. Esto es un poco como para ir poniéndolos en tema de la clase de hoy. Bueno, en esta diapositiva vemos un esquema bastante general y básico del proceso de traducción que vamos a ver hoy. Una vez que se transcribió el mensajero y se procesó, esto es en eucariotas, sale del núcleo del citosol y ahí comienza el proceso de traducción. En ese proceso de traducción se necesitan ribosomas, obviamente se necesita el mensajero, se necesitan aminoácidos activados y se necesita el RNA de transferencia, que es el que va a llevar a cuestas al aminoácido que se va a tener que unir a esa cadena de formación, a esa cadena proteica de formación en base. El proceso de traducción precisamente lo que hace es traducir ese triplete de codones en aminoácidos. Hay 64 codones, 61 codifican para aminoácidos y 3 son codones de terminación. Los pasos de síntesis de proteínas tanto en procariotas como en eucariotas son similares, con algunas diferencias marcadas que las vamos a ver a lo largo de la clase. Yo lo que les voy a dar es todo el proceso de traducción en procariotas y las cosas en eucariotas que son diferentes se las voy a aclarar. Fíjense que son 20 los aminoácidos que se codifican, pero tenemos 64 codones y 3, cada triplete, digamos, codifica un aminoácido, lo que nos está queriendo decir que hay bases que son codificadas por más de un triplete. Sin embargo, hay aminoácidos que son codificados por más de un triplete. Sin embargo, hay aminoácidos que tienen codones únicos. Y hay aminoácidos con codones semejantes. Precisamente aquí tenemos los codones escritos en dirección 5'3', donde aquí estaría el primer codón, el del medio sería la segunda base, dentro de este codón la primera base, la segunda y la tercera. Y fíjense lo que tenemos resaltado, que hay aminoácidos, como en el caso de la leucina, que en este caso es codificado por 6 tripletes. Y vemos que hay tripletes de finalización y hay tripletes de inicio. Ahora, y esto lo vamos a ver en relación a lo que vieron en
la parte práctica cuando estuvieron analizando el empleo de material radioactivo para estudios de metabolismo. Y aquí vamos a ver cómo se describió la síntesis de proteínas o cómo se fue visualizando en qué lugares de la célula se podía estar o se estaba produciendo. Se inyectaron ratas con aminoácidos radiomarcados, se separó el hígado y en el término de minutos la marca se encontraba en ribonucleoproteínas, lo que estaba indicando que la síntesis proteica se generaba en ribosomas. Después de horas o días, esa marca se encontró en fracciones subcelulares. ¿Qué significado tiene esto? Que la proteína se sintetiza y luego migra hacia los lugares donde tiene que estar o donde tiene que funcionar. Por eso es que se vio la marca, bueno, en retículo, por ejemplo, se vio la marca en Golgi, se vio la marca en plasmática y se vio la marca en distintas organelas. Aquí vemos una microscopía electrónica, en realidad dos, donde vemos esos puntitos negros, serían los polisomas o los polirribosomas libres, marcados, y aquí los que están asociados al retículo endoplásmico. Ahora, ¿cuáles son los componentes del aparato traduccional? Que un poco apunta a la primera pregunta de la introducción a la clase teórica. Se necesitan RNA de transferencias, que son los que van a llevar al aminoácido. Obviamente se necesita el mensajero. Se necesitan los ribosomas, pero con esto solo no basta, porque necesitamos factores proteicos de iniciación, de elongación de la proteína y de terminación. Necesitamos energía, necesitamos GTP y una serie de proteínas G monoméricas como son algunos factores de estos que mencionamos acá. Por ejemplo, tenemos GTPasas, tenemos factores de intercambio GDP-GTP y tenemos actividades de la actividad GTPásica de estas proteínas G monoméricas que intervienen en estos procesos. Ahora, ¿cómo el aminoácido se puede unir al RNA de transferencia? Necesitamos que ese aminoácido esté activado. Aquí tenemos muy esquemáticamente cómo sería un RNA de transferencia. Los RNA de transferencia son específicos para unir aminoácidos. Se tiene que activar el grupo carboxilo y ahora vamos a ver cómo. Y ese anticodón que después se va a parear con el codón del mensajero va a ser el que va a determinar qué aminoácido va cargado. Esto lo realizan o lo llevan a cabo esta conjugación del aminoácido o unión del aminoácido al tRNA. Lo llevan a cabo estas enzimas que se llaman aminoacil tRNA sintetasas. Y esta sería la ecuación general. El aminoácido con el tRNA en presencia de ATP. Este ATP se necesita para activar al aminoácido. Se une al tRNA formando aminacil tRNA liberándose AMP y pirofosfato inorgánico. Ahora vamos a ver bien, esta sería la reacción global para demostrar que se necesita en este caso energía derivada de ATP y vamos a ver cómo es esta reacción. Aquí tenemos cómo es la estructura del tRNA. Como les decía en la diapositiva anterior, hay un tRNA específico para cada aminoácido. En general están formados por 80 nucleótidos
Muchos de estos nucleótidos sufren modificaciones transcripcionales y tenemos mononucleótidos o nucleótidos diferentes o inusuales o poco usuales, como la inosina, por ejemplo, la pseudouridina, la ribotimidina, que son característicos de este tipo de RNA. El extremo 5' tiene una guanina fosforilada y el extremo 3' tiene este triplete ACC. Este hidroxilo libre es el que va a unir al aminoácido. Y en este bucle tiene un anticodón. Este anticodón va a ser el que se va a aparear al mensajero y de este anticodón obviamente va a depender el aminoácido que se una acá. Ahora, ¿cómo es la interacción entre el codón y el anticodón? Aquí tenemos el mensajero. Este sería la primera base, la segunda y la tercera. Y el anticodón, esta sería la primera, leyendo en dirección 5', 3', siempre la segunda y la tercera. Las dos primeras bases se aparean con una unión bastante fuerte y estable. Esta unión es mucho más débil, aunque acá tiene 3 rayitas, tendría que ser una menos. Y esto tiene que ver con el balanceo y con que los codones respetan las primeras bases y la segunda puede modificarse. Por eso es que más de un codón genere la formación de o se traduzca en más de un aminoácido. Perdón, al revés. Que un aminoácido pueda ser transcripto a partir de distintos codones. Y así, por ejemplo, si la primera base del anticodón es alguna de estas son las posibilidades de la tercera base del codón. Y esto es lo que se conoce como balanceo, es decir, el hecho de que la primera base del anticodón pueda modificarse, en base obviamente a la tercera base del codón. Y aquí tenemos un ejemplo, este tRNA que une a alanina, donde el codón, fíjense que podemos tener dos tipos de codones, el GCU o el GCC, y dependiendo de eso, fíjense que el anticodón va a ser el mismo, va a ser CGG y CGG. Es decir, que esta base puede modificarse según estos tripletes. Y esto va a dar origen al mismo, ¿por qué? Al mismo tipo de aminoácido o de unión a la cadena de aminoácidos, de ese aminoácido. En este caso, alanina. El hecho de que este triplete, esta base del codón pueda modificar, ¿sí?, y pueda, o como C o como U, aparearse siempre a G del anticodón, hace que este mensajero con dos tripletes diferentes pueda codificar para este aminoácido. Bueno, lo que les comenté hace un momento es que el aminoácido no puede unirse al tRNA sino que se tiene que activar previamente, y eso lo hace en presencia de ATP, formándose aminoacila MEP y liberándose pirofosfato inorgánico, que enseguida se hidroliza a dos fosfatos inorgánicos porque esto es bastante inestable. Ese aminoacila MEP es transferido al tRNA
liberándose el AMP y formándose el aminoácido tRNA. Este proceso lo llevan a cabo aminoácido tRNA ligasas, que hay 20 tipos diferentes, una para cada aminoácido. Y cada aminoácido tRNA va a reconocer a un aminoácido y a un tRNA. Aquí vemos cómo es la reacción. El aminoácido, como les dije, es activado por ATP, formando aminoácido AMP. Este aminoácido es transferido al tRNA, esto es en la posición 3', ¿se acuerdan? Y esto lo llevan a cabo aminoácido tRNA sintetasas o ligasas, las van a encontrar de igual manera. Se libera el AMP y queda formado el aminoácido tRNA. Y esta es una unión éster. Hay dos isoformas de tRNA ligasas o sintetasas, aquellas que incorporan o que unen al aminoácido en la posición 2' de la base, del azúcar, perdón, o en la posición 3'. Y eso va a depender del tipo de aminoácido que se va a unir. ¿Cuál usa las de tipo 1? ¿Cuál usa las de tipo 2? Estas enzimas tienen sitios de unión del tRNA y sitios de unión del aminoácido. Acá lo tenemos, por ejemplo, para el triptofano. Esta es una tRNA sintetasa, perdón, una tRNA sintetasa, si bien digo, o ligasa, que es específica para el triptofano. Entonces, es capaz de unir solo al triptofano y solo al tRNA que tiene el anticodón para llevar el triptofano. Bueno, aquí no está la parte de activación solita del aminoácido, sino que directamente está ejemplificado ya la activación previa porque hay pérdida de AMP y la incorporación o la unión como unión éster al extremo 3' del RNA de transferencia. Y este RNA se va a aparear con el triplete del mensajero. Bueno, otra de las cosas que se necesitan, entonces el mensajero, el RNA de transferencia, el aminoácido activado, se necesitan ribosomas. Los ribosomas están formados por RNA ribosómico que tienen apareamientos de bases intracatenarios, tienen proteínas, se encuentran en el citosol y también hay en cloroplastos y en mitocondrias que son diferentes a los citosólicos. Aquí vemos los de bacterias y los de eucariotas. Básicamente, las unidades de sedimentación son diferentes porque son mucho más grandes los de eucariotas que los de procariotas. La cantidad de proteínas que tienen asociadas son ligeramente mayores en eucariotas que en procariotas. Y fíjense que están ambos formados por una subunidad mayor y una subunidad menor, donde la subunidad menor en el caso de los de eucariotas es ligeramente mayor. Sin embargo, la subunidad mayor tiene diferencias bastante marcadas porque tienen, bueno, un aminoácido, perdón, un RNA ribosómico similar de 120 nucleótidos, pero después tiene otros dos que son mucho más pesados.
Entonces, ¿qué cosas así que tips para la síntesis de cadenas polipeptídicas? El mensajero se lee en dirección 5'3' y las proteínas se sintetizan en esta dirección. Es decir, que el primer aminoácido que se incorpora va a dar origen al amino terminal de la proteína. Y así tenemos una etapa de iniciación, donde empieza la síntesis propiamente dicha, una etapa de elongación, donde se van incorporando, que esta es la más larga porque se van incorporando más aminoácidos, y después la etapa de terminación. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas en particular. Para la etapa de iniciación tenemos diferentes cosas para bacterias o diferentes complejos de iniciación para bacterias y para eucariotas. Primero, en eucariotas, el primer aminoácido, tanto en eucariotas como en bacterias, el primer aminoácido que se incorpora es la metionina. Con la diferencia que en bacterias esa metionina está formilada. Entonces tenemos en el caso de eucariotas un triplete que codifica para metionina, o que indica que se tiene que incorporar metionina iniciador, y tripletes internos para las metioninas que van en el medio de la cadena polipeptídica. Y esto, digamos, ¿cómo se sabe o cómo sabe el sistema de traducción que tiene que meter una metionina inicial o una metionina en el medio? Precisamente por los factores que hay iniciadores o de elongación, que son específicos para cada una de las etapas. Esto es lo que pasaría en eucariotas, en procariotas, en bacterias o procariotas. La metionina se une al tRNA. ¿Por qué? Porque el anticodón, digamos, el triplete que codifica para metionina por metionina formilada es similar. Y después de unido se le une el formilo. Y ese formilo es llevado por el tetrahidrofolato. O sea que acá nos tenemos que remitir a vitaminas hidrosolubles. Entonces, como dijimos acá, en el citosol hay tRNAs para la metionina inicial y para la metionina intermedia, digamos. Mientras que para procariotas la metionina es formilada y similarmente ocurre en mitocondrias y en cloroplastos. Es decir, el que inicia ese proceso de incorporación de aminoácidos en mitocondrias y en cloroplastos, al igual que en procariotas, es una metionina formilada. Bueno, esto está muy esquematizado, después lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo es el complejo de iniciación o cómo es la iniciación en procariotas y en eucariotas? Los mensajeros de procariotas son policistrónicos, quiere decir que un mismo mensajero puede dar origen a distintas proteínas porque se unen a distintas secuencias de iniciación el complejo ribosómico. Y tiene 3 factores de iniciación. Y esta secuencia que está previa a los tripletes estos, a los cuales se une el complejo de traducción, se llama secuencia de Shine-Dalgarno. Esta secuencia no está en los mensajeros de eucariotas, que son monocistrónicos. Es decir, que van a dar cada mensajero un aminoácido, una cadena polipeptídica. En el caso de las eucariotas, el extremo 5' tiene una caperuza, que es una guanina fosforilada, mientras que en el extremo 3' hay una cola de poliadenina.
y los factores de iniciación son muchos más. Bueno, el ribosoma tiene 3 sitios que trabajan para ir incorporando los aminoácidos. Un sitio A, que es donde se une el aminoacil tRNA, es decir, el RNA de transferencia que está trayendo el aminoácido. Un sitio P, donde se une el peptidil tRNA y donde se empieza a formar el enlace peptídico, tiene actividad catalítica. Y un sitio X donde sale ya el tRNA vacío. Y aquí vemos cómo es la iniciación de la traducción en procariotas. En la subunidad menor del ribosoma tenemos un sitio aminoacil y un sitio peptidil. Se une el mensajero y se unen estos 2 factores de iniciación. El uno que impide que hasta ese momento se una un aminoácido o un tRNA cargado. Y este que impide el ensamblamiento con la subunidad mayor. El primer aminoácido, que sería en el caso de eucariotas formir-metionina, es llevado hasta el complejo de iniciación por este factor de iniciación, que depende de GTP. Esto hace que se ubique en el sitio peptidil se produce una hidrólisis del GTP, se separan, esto hace que se separen los factores F2 e IF1 y se ensambla la subunidad mayor, es decir, que la subunidad mayor solo se va a ensamblar cuando ya está en el sitio peptidil el primer aminoácido. Ahora, ¿cómo va creciendo esta cadena? Tenemos entonces el primer aminoácido, todavía unido al tRNA en el sitio peptidil. Y este sitio es vacío. O sea que vamos a tener esto. El sitio A con el nuevo aminoácido, con el nuevo tRNA, con el nuevo aminoácido que va a tener que entrar. Y el sitio peptidil con, en este caso, formil-metionina. Este tRNA con el aminoácido 2 se une a este factor de elongación, que es una proteína que tiene actividad GTP-ácica. Cuando se hidroliza se libera y esto ubica al aminoácido 2 en la posición aminoácil. Este, que en estado inactivo tiene unido GDP, por este otro factor, que es un intercambiador GDP-GTP, se activa. Y el TU tiene actividad intrínseca GTP-ácica. Una vez que tenemos incorporado el segundo aminoácido
con el tRNA en este sitio, se produce el proceso catalítico por la actividad que tiene el RNA del sitio P, formándose el primer enlace peptídico. Fíjense que se hace o se produce sobre el aminoácido segundo. Por eso les decía que el primer aminoácido siempre va a ser el grupo amino de la proteína. Esto se vuelve a mover de forma tal que por una translocosa que en el sitio peptidil va a quedar la cadena en crecimiento. Este tRNA que llevaba el aminoácido va a pasar al sitio E y se va a perder, se libera. Estos son los factores de elongación. Las diferencias entre los bacterianos y los eucariotas, bueno, tienen básicamente distintos nombres, pero las funciones son las mismas. Unos tienen actividad GTP-ácica, otros intercambian GDP por GTP y otros translocan, o llevan, digamos. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Termina cuando el ribosoma se encuentra sobre el mensajero con un codón de terminación. Hay 3 codones de terminación y hay 3 factores de terminación, uno para cada codón. Cuando se llega a ese codón se unen esos factores de terminación de forma tal que no se puede meter ningún otro tRNA. Y nos queda en el sitio peptidil el tRNA con el último aminoácido que se incorporó y toda la cadena en crecimiento. Aquí se produce la hidrólisis del peptidil tRNA en presencia de agua, de forma tal que se libera la proteína se produce el intercambio, digamos, de RF, la pérdida de RRF o de estos factores, digamos, y 1, 2. Esto lo vemos mejor acá. ¿Por qué? Porque se produjo la hidrólisis de GTP por actividad GTP-ácica. Y esto genera un desensamblamiento, la pérdida de la unión de la parte grande del ribosoma, de la unidad mayor del ribosoma. Fíjense que el sitio peptidil sigue con el tRNA, el cual en presencia del IF3 es expulsado y queda nuevamente la subunidad menor lista para generar un nuevo ciclo. Por esta razón decimos que en procariotas el RNA es policistrónico, precisamente porque tiene, este sería el mensajero, zonas, sitios de unión al ribosoma previo a la secuencia de inicio. Estas secuencias se llaman de Jain-Dalgarno y cada grupo, digamos, cada grupo de tripletes entre 2 AUG van a dar origen a distintas proteínas. Las eucariotas son monocistrónicas, aunque pueden tener sitios donde los ribosomas pueden unirse en
digamos, los tripletes internos del mensajero. Bueno, y aquí tenemos cuáles son las diferencias entre el proceso de traducción en procariotas y en eucariotas. ¿Qué vimos? Que en eucariotas los ribosomas o el tamaño de los ribosomas es mayor, que la metionina es el primer aminoácido que se incorpora, siendo la forma formulada en bacterias, que hay un metionil tRNA, es decir, hay un tRNA que une la metionina de iniciación y la metionina de elongación, y esto tiene que ver con esos factores o de iniciación o de elongación que reconocen a un tRNA metionil o al otro, que en general la metionina se escinde una vez que el péptido ya está liberado, o mejor dicho, se escinde, o sea, se pierde del péptido antes de que este sea, o sea, el proceso proteolítico de la pérdida de ese aminoácido es previo a la liberación de la proteína. Una diferencia fundamental entre eucariotas y procariotas es que el complejo de iniciación es distinto. El mensajero, en el caso de eucariotas, como vimos al principio, en la posición 5' presenta un nucleótido de guanina metilado y en la posición 3' está adenilado. A esa nucleótido de guanina metilado se le une la subunidad, o se une todo a la subunidad liviana y todos los factores proteicos junto al tRNA que lleva metionina. Ahora la vamos a ver en la próxima diapositiva cómo es todo este complejo. Bueno, como les dije, no hay secuencia Shine-Dalgarno. El extremo 5' está cerca de ese nucleótido metilado y está muy lejos del triplete de iniciación, así que hay un buen fragmento que no es codificable o que no se traduce. El complejo ribosómico, este complejo ribosómico se empieza a mover a lo largo de los tripletes del mensajero hasta encontrar este triplete y ahí se ensambla la otra subunidad mayor del ribosoma. En el caso de bacterias, el proceso de transcripción y traducción están en general acopladas, o sea, se está transcribiendo y se está traduciendo. La dirección de síntesis es la misma, de 5' a 3'. Sin embargo, en eucariotas, una vez que se formó el mensajero, una vez transcriptos, salen del núcleo para encontrarse recién con los ribosomas a nivel citosólico. Y aquí tenemos cómo es el complejo de iniciación en eucariotas. Este es el extremo 5', fíjense que el mensajero lo tenemos en forma circular. El extremo 5' está formado por esto que se llama CAP o caperuza, que es un nucleótido de guanina metilado. Con todos estos factores de iniciación. Y en el extremo 3' un nucleótido poliadenilado. Todo esto es no codificable. Y todo este complejo está ensamblado con la subunidad menor. Cuando este complejo empieza a moverse y se encuentra con este triplete, ahí se ensambla esta subunidad. Y sigue la proteína como la síntesis como lo vimos para procariotas. Ahora, se sintetizó la proteína, pero ¿funciona? ¿Sirve así? Bueno, aquí vemos que tenemos una proteína naciente, la tenemos desplegada, se tiene que foldear, se puede foldear ayudado, por ejemplo, por chaperonas, pueden sufrir distintas modificaciones, por ejemplo, modificaciones covalentes, por
unión de hidratos de carbono, por fosforilación, por incorporación de grupos acetilos. Se pueden unir, que lo vemos acá, se pueden unir a otras subunidades y así la proteína madurar y ser funcional. Fíjense, en esta imagen vemos cómo va creciendo la proteína, que ya desde el amino terminal empieza a foldearse o empieza a plegarse y lo sigue haciendo hasta que avanza el carboxilo terminal y se termina de plegar una vez que se libera del ribosoma. Ahora, esto, lo que les acabo de contar, ocurre cuando las proteínas son bien foldeadas o son bien plegadas. ¿Qué pasa cuando no son correctamente plegadas? En este caso, esto es ayudado por chaperonas. ¿Qué son las chaperonas? Conocidas también como proteínas de choque térmico. Las tenemos divididas en distintos grupos. Las más conocidas son estas, de 70 y 60. Y lo que hacen es unirse, fíjense acá tenemos el ribosoma, la proteína naciente, ya desde que están naciendo se unen a residuos hidrofóbicos de la cadena de polipeptídica en crecimiento. O pueden, una vez que está desnaturalizada y desplegada, unirse a este nivel. Estas chaperonas, o sea que se pueden unir a la cadena en crecimiento o a la cadena ya liberada. Estas chaperonas tienen actividad ATPásica. Y en esa actividad ATPásica permiten la interacción con grupos, los grupos hidrofóbicos del propio polipéptido, y se liberan las chaperonas de la proteína, quedando de esta manera plegada. Y aquí tenemos cómo sería la secuencia. Esto lo vemos, por ejemplo, en Escherichia coli, donde hay un complejo que se llama GROEL, que está en estado trans, después pasa a estado cis. Este complejo reconoce, tiene capacidad de incorporación de esta proteína no plegada. Fíjense que tiene 7 moléculas de ADP unidas las dos subunidades. Cuando se intercambian de la subunidad superior ADPs por ATPs, no hay fosforilación, hay intercambio, sale ADP, entra ATP, hace mucho más hidrofóbico el entorno, entonces compacta más a la proteína, la pliega y para que no se escape se une esta subunidad superior con ATP unido, tiene afinidad para otra parte que se llama GROES. De esta manera se produce el plegamiento dentro de esta chaperona y la hidrólisis del ATP vuelve a ser más hidrofílico al interior y hace que se libere la proteína junto con esta etapa para hacer un nuevo ciclo. Entonces vimos que la proteína se pliegue espontáneamente, que no se pliegue espontáneamente y necesite de chaperonas. Ahora, ¿qué pasa cuando pasó por chaperonas y demás, que en general hace más de un ciclo y no logra plegarse? Esa proteína que no va a ser funcional va a ser digerida por proteosomas. Ahora, para que la reconozca el proteosoma y la degrade, tiene que tener un sello. Y ese sello se lo da una molécula de ubiquitina. Ahora, ¿cómo esta molécula de ubiquitina llega a la proteína? Por todo esto que vemos acá. Primero se activa la ubiquitina
en presencia de ATP y se une a una enzima que llamamos enzima E1. Después lo vamos a ver la función de cada una de estas enzimas en una diapositiva posterior. Esta enzima lo que hace es transferir la ubiquitina a otra enzima E2. Y esta enzima E2 con la ubiquitina unida tiene afinidad por una tercera enzima que a su vez tiene afinidad por el sustrato. En este complejo de enzima 3 con E2 ubiquitinada y sustrato, esa ubiquitina se transfiere al sustrato, bueno, desensamblándose esto y liberándose así, el sustrato sería la proteína ubiquitinada. La ubiquitina sería un sello. Fíjense, la enzima 1 lo que hace es activar la ubiquitina en presencia de ATP y se forma ubiquitina MEP. Esta enzima, ubiquitina activa, se transfiere a esta enzima 2, que es una enzima que conjuga ubiquitina. Y esta pasa a otra proteína u otra enzima E3, que no solo, fíjense que esta liga la ubiquitina todavía unida a la enzima 2 y también tiene un sitio de reconocimiento para la proteína. Esta ubiquitina se transfiere a la proteína que tiene que ser degradada y se libera obviamente la enzima 2 y la enzima 3. Ahora, esta proteína ubiquitinada va al proteosoma. Bueno, esto es todo lo que vimos recién. Llega al proteosoma marcada por ubiquitinas y por un proceso dependiente de ATP dentro del... llega al proteosoma por un proceso dependiente de energía que lo aporta el ATP. Y dentro del proteosoma se hidroliza o se libera la ubiquitina y se hidrolizan los péptidos. Y ahora vamos a ver cómo o por qué. Aquí tenemos cómo sería el proteosoma. Aquí tenemos la proteína con moléculas de poliubiquitinada. Y dentro del proteosoma se encuentra una enzima que es la ubiquitina hidrolasa y además hay un receptor de ubiquitina. O sea que el proteosoma tiene un receptor para la ubiquitina. Lo primero que ocurre es la hidrólisis de ubiquitina y después empiezan a producirse la actividad peptidasa o de pérdida o de clivaje del enlace peptídico. Bueno, como ustedes saben, no solo el hecho de que una proteína esté plegada significa que sea funcional, sino que muchas sufren distintas modificaciones, ya sean los aminos o los carboxilos terminales. En general, el primer aminoácido que se incorpora, ya sea formir-metionina o metionina, se trate de procariotas o eucariotas, en general se elimina. Prácticamente la mitad de las proteínas que se sintetizan tienen el grupo amino acetilado y también hay modificaciones en los carboxilos terminales. En general se pierde la secuencia final entre unos 15 y 30 aminoácidos, y esto lo vamos a ver cuando veamos direccionamiento proteico, cuando esa etiqueta le dice a la proteína que vaya a tal o cual región
y después en esa organela es clivada. Hay aminoácidos que pueden modificarse y sufrir modificaciones de tipo covalente, por ejemplo, fosforilaciones en residuos serinas, treoninas, tirosinas, desfosforilaciones, la incorporación de carboxilos a grupos como el glutamato. Pueden también unir hidratos de carbono, y lo vamos a ver más en detalle en clases sucesivas en el proceso de glicosilación. Pueden sufrir procesos de isoprenilación, por ejemplo, proteínas para unirse laxamente a la membrana, una de las monocapas, sufren procesos de isoprenilación, como por ejemplo proteínas G o proteínas RAS, y aquí tenemos un ejemplo. También pueden unirse por ácidos grasos. Pueden agregar grupos prostéticos, por ejemplo, en el caso de la biotina, en el caso de la acetil-CoA carboxilasa, que se unen en forma covalente. Pueden sufrir modificaciones proteolíticas, es decir, hay muchas proteínas que se sintetizan como proteínas, lo vamos a ver en hormonas, lo estuvimos viendo en el caso de los imógenos, y pierden secuencias de aminoácidos para ser funcionales, y también hay formación de puentes disulfuros. Estas modificaciones entonces que pueden sufrir las proteínas haciéndolas funcionales. Bueno, como no puede ser de otra manera, vamos a terminar con la actividad. ¿Se acuerdan que cuando nos introdujimos en la clase, dijimos que hicieron un esquema básico del proceso de traducción? Bueno, ahora, una vez finalizada esta clase teórica, ya estarían en condiciones de completar ese esquema básico en base a todo lo que vimos. Otra de las cosas que se pide en la actividad es que se tabulen las diferencias y similitudes en la traducción entre eucariotas y procariotas, y que especifiquen cuáles son las principales modificaciones posttraduccionales que puede sufrir una proteína. Aquí terminamos con esta clase. Nos volvemos a encontrar con la clase del día lunes próximo. Así que bueno, nos veremos o nos escucharemos ahí.